Hoy es 23 de enero del 2026. Es el cumpleaños número 57 de Nelia Sánchez. Pero ella no va a poder festejar su cumpleaños hoy con su familia, como tampoco ha podido celebrar durante los últimos 2 años. Nelia Sánchez fue secuestrada el 26 de agosto del 2024 por agentes del SEBIN, y su único crimen es tener conocimiento sobre democracia y además impartir este conocimiento a los venezolanos. Trabajó durante 27 años en el CNE y actualmente trabaja en la organización Súmate, en la que ella se encargó de impartir conocimiento a quienes fueron los testigos de mesas en las elecciones del 28 de julio del 2024, en el que ganó la oposición Edmundo González Urrutia por una diferencia de 70-30 puntos. La oposición logró cuidar estas actas y después publicarlas, que constataron un fraude del régimen de Nicolás Maduro. Nelia ni siquiera fue parte de ser testigo de los cuidar las mesas, sino que ella se encargó de formar a las personas que estuvieron ese día. Y por este trabajo, Nelia Sánchez está secuestrada desde hace 1 año y medio. Esta es la situación de más de 1.000 presos políticos que hay en Venezuela actualmente, desde que hace más o menos 15 días Donald Trump realizó la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, a Estados Unidos. Ahora está al mando Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta del régimen de Maduro, y ahora pasa a ser el régimen de Delcy Rodríguez. Cabe acotar que Delcy Rodríguez era, como vicepresidenta, su labor era estar a cargo del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, a cargo del Helicoide, el centro de tortura más grande de Venezuela. Nelia Sánchez está ahí adentro desde el 2024 y esta es la historia que quiero contar hoy. Vamos a escuchar a Gabriela Hernández. Ella es la hija de Nelia Sánchez, que no ha podido ver a su mamá desde hace muchísimo tiempo y nos cuenta cómo es tener a una mamá secuestrada en un centro de tortura. Bueno, mi primera pregunta era saber cómo estás con todo lo que está pasando desde hace una semana que anunciaron que iban a liberar presos políticos. ¿Cómo han sido estos 8 días para ti? Bueno, creo que, o sea, lo puedo resumir en una sola palabra y es angustia. Y luego se me ocurre una segunda palabra o una segunda frase que sería, pero con mucha fe. Eh, Creo que no habíamos tenido como una oportunidad tan verdadera de ver a mi mamá, pues básicamente libre como esto. Y, y creo que va a llegar, o sea, creo que es cuestión de. Y yo le digo a mi hermana, me están saliendo por lotes y solo hay que esperar a ver cuál va a ser el lote de mi mamá. Pero sí, yo creo que viene y espero que sea rápido. Para las personas que no conocen la historia de tu mamá, Nelia Sánchez, ella está detenida en el Helicoide desde el 2024, el 26 de agosto, ¿no? Del 2024. Sí, ella fue detenida el 26 de agosto del 2024. Sin embargo, ella pasa pues las primeras 2 noches en el destacamento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Los Teques, en la capital del estado Miranda. Y a partir del 28 de agosto, esa noche, es trasladada al helicoide, fue presentada ante el tribunal, fue imputada con los delitos que le imputaron y desde ese entonces está en el helicoide. Me imagino que obviamente has contado esta historia 1500 veces, pero para la gente que no la conoce, ¿crees que podrías relatar rápido cómo fue el proceso de detención para ella? Yo creo que o sea, si es para ella, O sea, ¿cómo fue detenida? sí, bueno, el proceso de detención de ella ocurre casi un mes después de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 en Venezuela. Precisamente ocurre en un proceso pues, de mucha persecución política post-electoral en el país, donde solo en el 2024 se detienen más de 2.000 personas en Venezuela. Ella estaba pues básicamente en casa con mi abuela y recibe una llamada de un familiar, en ese momento era su expareja, donde le dice, bueno, que se estaba sintiendo mal, le iba al hospital. Posteriormente recibió otra llamada donde le dicen que esta persona había sufrido un infarto. Y cuando ella se dirige junto a mi abuela, porque iban, de hecho mi abuela, iban en el vehículo de mi abuela va manejando. ¿Cuántos años tiene tu mamá y tu abuela? Mi mamá al momento de su detención tenía 55 años. Y en el caso de mi abuela, en el momento de la detención de mi mamá tenía 78 años.
Y bueno, para continuar, cuando van ingresando al hospital, son interceptadas por dos vehículos, se bajan personas sin identificar. Mi abuela les pregunta que qué pasa, y bueno, en ese momento les dicen que son del SEBIN y que mi mamá está detenida. Los primeros 2 días lo que nos decían es que estaban eh, en calidad de entrevistada para rendir declaraciones sobre un proceso que nunca supimos cuál era. Y bueno, al tercer día de estar detenida, pues ya fue imputada con 5 delitos. Em, y de hecho, en este momento ya está en fase de juicio. Está en fase de juicio ahora. Sí. Ok. ¿Cuál es el pretexto que utilizaron los agentes del SEBIN o el régimen de por qué la detuvieron y cuáles son esos 5 delitos? Eh, Supuestos sí, delitos. bueno, exacto. Al final, lo que nos dice, o sea, lo que nos enteramos y lo que sabemos es que mi mamá concursa, es la primera, es la única mujer en su causa donde concursa con al menos otros 7 personas, todos hombres. Y todo se enmarca dentro de lo que el gobierno dictaminó como el fraude electoral cometido por la oposición venezolana con la publicación de las actas de escrutinio de la elección del 28 de julio del 2024. Y en el caso de mi madre es formadora nacional, coordinadora nacional de formación de una ONG en Venezuela llamada Súmate, que fue fundada en efecto por María Corina Machado hace más de 20 años, pero de la cual María Corina se desvincula en el 2010 cuando comienza a hacer carrera política, y en la cual mi madre ingresa a hacer su voluntariado y a trabajar desde el 2016. Por supuesto que parte del trabajo de mi mamá, como lo ha sido durante todas las elecciones en las que se ha participado la oposición venezolana, si se quiere, ha sido la de formar a los testigos electorales o fiscales electorales, como se le dice acá en Argentina. Y pues simplemente por esa razón y en retaliación política hacia lo que fue ese proceso electoral, pues ella está presa. No tuvo garantías procesales, ¿no? No, acceso al expediente. No, en el caso de mi madre, o como en el caso del 90 o sea, me atrevería a decir el 100% de los presos políticos actualmente en Venezuela, nosotros nunca tuvimos acceso a su expediente. En el caso de mi mamá, ella ni siquiera ha tenido una visita de sus defensores públicos. Por, O sea, no podía hablar con su abogado, pues pues. no, por supuesto que tampoco se le ha permitido imponer un defensor privado. En el caso de ella, pues las que se comunican con su defensor público básicamente somos sus familiares, en este caso mi hermana o mi papá, que van a la oficina del defensor. Además de eso, bueno, sabemos por lo que hemos conocido a través de la defensa que las pruebas que utiliza la fiscalía y el gobierno venezolano en contra de mi mamá son forjadas desde el SEBIN. Son básicamente dos publicaciones en Twitter donde ellos bueno, describen o hacen unas afirmaciones que mi mamá jamás pudo haber hecho porque no se expresaría jamás de esa manera y menos en una red social. Y que además las publicaciones supuestamente son del 27 y 28 de agosto del 2024, cuando ya ella estaba presa. Claro. Además de esto, bueno, hay un acta de detención que dice que ella fue, pues básicamente aprehendida en mi casa, lo cual es falso. Fue en la calle Eh, yendo al hospital. exactamente, y dice que además fue aprehendida el 28 de agosto. Ok. Tendría sentido si las dos publicaciones que forjaron dicen que fueron de días anteriores. Bueno, además utilizan otros argumentos como una tarjeta de crédito de un comercio de Estados Unidos para decir que tiene vínculos o nexos con potencias extranjeras. Llegaron a decir en algún momento dentro del juzgado que mi mamá sacaba información privilegiada de entes gubernamentales, es decir, es una locura lo que utiliza la Fiscalía del Estado venezolano en contra de mi mamá. Y por supuesto que a nivel probatorio a nosotros no se nos ha permitido pues incorporar al expediente ninguna de las pruebas que como familiares nos hemos movilizado para conseguir. Nosotros solicitamos o intentamos solicitar a través de la Defensoría Pública que hicieran la experticia de la red social de mi mamá de Twitter a través de un experto para que comprobaran que
pero las publicaciones no existieron, eso no se hizo. O sea, ¿eso cómo fue? ¿Que como que hackearon su cuenta o...? No, nosotros presumimos que ni siquiera la hackearon. Presumimos que son montajes utilizados e impresos a través de una computadora y son unos montajes y eso lo están considerando así. En su propia cuenta, o sea, ¿se puede meter en Twitter y están esos supuestos tweets? ¿O es una foto que ellos Creo que crearon? es una foto. Ah, Lo que muestran, lo que supuestamente muestran cuando pruebas es una ok, foto. ok. Pero si tú te metes ahorita en la página de mi mamá, en la cuenta de mi mamá de Twitter, tú vas a ver que el último tweet que ella montó es del 26 de julio del 2024. Ah, claro, no. 2 días incluso antes de la elección. Este, entonces, bueno, eso nosotros se lo solicitamos a la Defensoría, eso no se hizo evidentemente. Nosotros para debatir el acta de detención también instamos a que solicitaran las cámaras de grabación del ingreso al hospital, porque ahí hay cámaras para, bueno, para que comprobaran el día, la fecha y la hora y cómo mi madre fue prendida. Eso tampoco se diligenció por parte de la Fiscalía. Nosotros promovimos testigos que también daban fe de cómo fue la detención de mi madre y bueno, hasta el momento no sabemos si eso fue admitido o no fue admitido, entre otras cosas que tratamos de incorporar el expediente en favor, pues básicamente de mi mamá. Entonces es un proceso bastante complejo porque básicamente estás indefenso totalmente. Nosotros como familiares hemos llevado más de 7 escritos al Ministerio Público venezolano, donde solicitamos, en un principio solicitábamos la nulidad del juicio bueno, por todas las incongruencias y las irregularidades, y después comenzamos a solicitar una medida humanitaria en favor de mi mamá. Ok. Pero bueno, hasta el momento evidentemente no han contestado ninguna de las solicitudes. ¿Te esperabas que esto fuese a pasar? No, fíjate que cuando uno está, o sea, sobre todo en Venezuela, con el nivel de persecución que existía, eh, es típico que a veces uno lo habla y dice, bueno, si a mí me agarran, uno... Sí. eh, porque bueno, porque uno sabe que uno no está haciendo absolutamente nada ilegal, pero uno sabe cómo actúa el gobierno Claro. venezolano y el afán de la gente por el poder, pues, es muy complejo. Em, pero evidentemente que como familia, en el caso de mi mamá, en el caso personalmente, no pensábamos que nosotras pudiésemos estar, y ella misma, pues siendo buscada eh, por ningún tipo de policía, ni de Claro, porque tú también, ente policial, ni de nada. Sobre todo porque nunca vimos, es decir, nosotros nunca nos vimos que nos estuviesen persiguiendo, vigilando, ni nada. o sea, ya lo que hizo fue cuidar las actas el 28 de julio. Ni siquiera, mi mamá solo formó a los testigos electorales, que ha Ok. sido su trabajo de vida, es decir, mi mamá trabajó antes de estar en esta ONG, trabajó 27 años de servicio en el CNE. Básicamente mi mamá es una de las personas que vio nacer, verdaderamente nacer nuestro sistema electoral automatizado y que trabajó toda su vida, es decir, el trabajo de vida de mi mamá son elecciones en Venezuela. Entonces, claro, ella sí continuó con su labor, que era formar a las personas para que conozcan cómo es un proceso electoral, cómo se componen, cuáles son los actos, cuáles son los derechos y deberes. Y esa fue su labor, y esa ha sido su labor desde el 2016 que ella entró en Sumernic. Claro. Mi mamá no tuvo absolutamente nada que ver con el proceso de recolección, digitalización, totalización y publicación de actas. O sea, como tu mamá trabajó en Venezuela por impartir la democracia, o sea, la mayor prueba de instruir sobre democracia, y por simplemente trabajar en eso está presa por el régimen, o sea, la dictadura mete presa a la democracia, sería. Es correcto. Es correcto, además, o sea, cabe destacar que la formación que mi mamá impartía y que siempre va a impartir, no era nada que no estuviera contemplado bueno, sí, exacto, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su reglamento, etcétera, porque además son herramientas que mi mamá conoce, Sí. es decir, desde el artículo 1 hasta el 490. Que una persona que esté tan instruida en democracia es una amenaza para ellos. Exactamente, entonces yo creo que al final, más allá de, bueno, de la retaliación política, yo creo que en el caso de mi mamá también hay un poco de peso con eso, que es Sí. como
un ejemplo Claro. para el resto de las personas que democráticamente tratan de trabajar por un Ujú. cambio y que luchan sobre todo por fortalecer a la sociedad en el ejercicio de sus derechos, Sí, porque al final eso es algo que siempre decía mi mamá y yo lo recuerdo, tú tienes que saber cuáles son tus derechos para poder defenderlos. Y eso era simplemente lo que trataba de hacer mi mamá, bueno, o con los testigos o fiscales o con los miembros de mesa, con cualquier persona que estuviera dispuesta a sentarse en un taller de formación electoral y a escucharla. ok. ¿Y cómo les cambió la vida a tu familia y a ti que tu mamá esté presa en el centro de tortura más grande de Caracas? Eh, bueno, yo creo que el cambio ha sido total. O sea, yo creo que es evidente que la vida continúa y sigue, ¿no? Pero sí nos ha tocado, pues, hacer muchos cambios. Principalmente porque, bueno, mi mamá em, era básicamente la cuidadora tanto de mis abuelos como de mi hermana y mío. Em, en segundo lugar, porque, bueno, porque dejas de tener acceso personalmente, dejas de tener acceso a tu mamá. Claro. Sabiendo que está viva, que está en donde está, pero no puedes saber cómo está, si duerme, si no duerme, si se siente bien, si no se siente bien, a qué hora se despertó. Es decir, pierdes el total contacto con ella. Sí. Además de eso, pues evidentemente hay visitas, hay paquetería, hay idas a la defensoría, idas al tribunal, idas al Ministerio Público, idas al Defensor del Pueblo, idas a organismos internacionales para acudir a ellos para decirles esto está sucediendo. Entonces, bueno, generar la incidencia. Ha sido un proceso complejo. Sin embargo, creo que, y agradezco profundamente que si antes éramos una familia unida, yo creo que este proceso terminó de hacernos entender como familia que siempre vamos a estar ahí los unos para los otros. Así que bueno, ha sido muy bonito también ver esa parte de cómo entre todos estamos remando la situación y que ninguno está descansando ni decayendo hasta que mi mamá salga de ahí. Porque me acuerdo que tú me habías dicho que tú vivías con tu mamá y tu hermana, la Nelly, y cerca de tus dos abuelos, como a 10 minutos en auto, me decías. Sí, por ahí unos 5 o 10 minutos en auto, estamos increíblemente cerca. Ok. Y en efecto, en mi caso yo vivía y trabajaba con mi mamá. Entonces, claro, verme en una situación, no solo en la que salgo de Venezuela y no tengo oportunidad por ahora de regresar, sino también de perder totalmente la comunicación con ella, eh, todavía es complejo. Quizás esto suena un poco gracioso, pero nosotros tenemos un grupo de la familia y me pasa mucho cuando me toca viajar en avión, que nosotros por allí normalmente cuando alguien está de viaje o algo así, ponen, ya llegué, voy saliendo, voy despegando y tal, etcétera. Y me ha pegado mucho que me respondan todos menos el mensaje de mi mamá. Entonces, o sea, cosas como esas y en la cotidianidad del día a día, o sea, escribirle para saber cómo cocinar algo, cosas que cualquier persona puede hacer, yo no las puedo hacer. Claro. Entonces, bueno, personalmente es agobiante, pero bueno, continuamos con fe y sabemos que esto no va a durar para siempre. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá? Yo hablé con mi mamá el 30 de diciembre, pudo haber sido. Ah, ok. Hace Sí, ya le casi un permitimos mes. una llamada. Nos dan, bueno, cuando nos permiten, nos dan unos 10 minutos en mi caso, de llamada. Eh, Y y esa bueno, última llamada que... mira, son llamadas, por lo menos para saber que estamos bien. Porque evidentemente todo es grabado, Sí, cariño. están los custodios allí al lado de ella. Entonces, claro, igual es muy poco lo que uno puede decir, pero al menos nos sirve para escucharnos, para saber por el tono de voz de cada quien cómo está.
y sobre todo para darle fuerzas a ella, que es la que más lo necesita, evidentemente. Entonces sí, llamada, cada vez que puedo tener una llamada es súper importante. ¿Y tu hermana es quien va al helicoide para darle comida y visitarla? Sí, mi hermana le ha tocado la parte quizás Más dura. más dura, em, porque bueno, porque es la que le ha tocado hacer todas las diligencias, por lo menos en Venezuela presencialmente. La paquetería, que son eran 2 veces a la semana, ahorita es una, las visitas, el resolverle, se dañó algo en la celda que ellas tienen que arreglar, bueno, vamos a ver cómo lo compramos para llevárselo, para que puedan tenerlo. em, bueno, el verla cuando está mal, cuando está enferma, el verla físicamente y verla en esa situación y no poder hacer nada porque sabes que está allí, yo creo que es una barbaridad muy dura con la que ha tenido que lidiar mi hermana y mi abuela, que son las que la visitan. Este, y creo que es de las cosas que no tendré como agradecerle porque evidentemente por mucho que yo quiera hacerlo, no puedo. Claro, porque si tú te hubieses quedado en Venezuela, capaz también estarías detenida. Sí, yo creo que es esa duda, esa incertidumbre que a veces Porque trabajabas con tu mamá. sí, yo trabajaba con mi mamá, trabajábamos juntas en la misma ONG. A ella en varias oportunidades ya estando recluida, le hicieron comentarios sobre mí, como que no volviera, este tipo de cosas, como que nos querían agarrar a las dos. Pero claro, siempre existe una duda muy, muy, muy dentro de uno de, bueno, em, ¿y si no? Es decir, pude haberme regresado y ayudarle y no pasaba nada. Em, es decir, uno entiende que peor que un preso político son dos, Obvio. más cuando uno sabe que el gobierno, porque existen, no le tiembla el pulso en agarrar a una familia completa y meterla en una cárcel. Pero evidentemente que, bueno, que a mí me hubiese gustado irme a mi casa y ayudar, ir a verla y hacer más. Bueno, pero tú estás ayudando desde el lado también desde difundir, desde acá Argentina. Fuiste y recibiste el premio en Estados Unidos, que le dan reconocimiento. Sí, yo creo que, o sea, al Esa final, parte también es importante, darse a conocer la historia. al final he logrado apoyar desde afuera lo poco, lo mucho que he podido. He logrado enfocarme en eso para tampoco caer uno en la situación sentimental de, bueno, no estoy haciendo nada. Claro. Y agradezco evidentemente las oportunidades que me ha abierto Argentina para generar incidencia, para alzar la voz, no solo por el caso de mi mamá, sino por el caso de todos los presos políticos en Venezuela. Eh, Sí, es que al tú alzar la voz, como lo estás haciendo, es como alzar la voz por todos también. Sí, al final, o sea, el que tiene un familiar preso político no tiene uno, o sea, tiene los mil que hay, porque al final eso, somos miles de personas que estamos en la misma situación, luchando por la libertad de nuestros seres queridos, todos inocentes, víctimas pues de una represión brutal. Y que bueno, y que evidentemente hasta que no salga el último, o sea, por ejemplo, lo pienso a veces y yo digo, bueno, suponiendo que de la celda de mi mamá salga una y no salgan todas al mismo momento, debe ser muy doloroso porque al final, Claro. he sido tu familia durante el último año y medio. Y yo creo que como familiares de esos presos políticos nos incentiva a seguir trabajando porque también se vuelven tu familia. Es decir, cuando hay visitas y de repente salen las otras reclusas que están con mi mamá, ellas saludan Ok. a mi abuela, a mi hermana, es decir, nosotros sabemos quiénes son. Pues, con tu mamá está en una celda con cuántas personas y cómo son las condiciones en las que están ella ahí adentro, porque dijiste, por ejemplo, que tu mamá, tu hermana a veces la visita y está enferma, cómo está ella de salud, cuáles son las condiciones que está ella ahí Sí, adentro. o sea, las condiciones de reclusión del helicoide son básicamente como las de cualquier cárcel, es decir, al final ellos son presos políticos, pero son presos.
Entonces, claro, hay requisas, hay prohibiciones, no tienen acceso a un montón de cosas, sobre todo en Venezuela, que todo es tan precario. Nosotros tuvimos que llevarle a mi mamá incluso el colchón donde tenía que dormir. Sabemos que los demás presos igual le ha pasado lo mismo, han tenido que llevar sus camas, etcétera, porque no es algo que te provean dentro de la cárcel. Bueno, hablamos quizás de que en el caso del helicoide, de celdas sin ventanas, eh, de quizás un baño para 10 o 12 personas, infecciones urinarias, respiratorias, gastrointestinales. Fue diagnosticada dentro del mismo helicoide con síndrome de estrés postraumático y depresión. em, Recientemente, la semana pasada, tuvo que ir otra vez al servicio médico por una descompensación de tensión. Tenemos ya 10 meses esperando por una operación que solicitaron en el servicio médico del SEBIN, pero que no se ha producido. ¿Cooperación de qué? Mi mamá tiene problemas de circulatorios en las piernas. Ella tuvo una primera operación hace unos 8 o 9 años. Comenzó a estar en el helicoide aproximadamente a mediados de abril o mayo del año pasado, con una inflamación en uno de los pies. Y bueno, y después de varias semanas con esa inflamación, finalmente fue trasladada a Plaza Venezuela al servicio médico del SEBIN, donde fue evaluada por un médico y bueno, solicitó la operación para poder extraerle de nuevo otra vena de la pierna, porque bueno, porque existe un riesgo de trombosis bastante grande. Y ya ella tuvo una trombosis también hace unos 12 años. Entonces, bueno, pero no se la han realizado principalmente porque tienen problemas cardiológicos también, que no han sido tratados dentro del helicoide y que tienen paralizado todo porque, bueno, hay una serie de exámenes que se requirieron que no le han hecho. Y que no le han hecho aun cuando nosotros como familiares hemos hecho la solicitud de que llevamos los médicos, de que llevamos, o sea, lo que necesite, pero no nos las han aceptado porque ellos dicen que ellos tienen sus propios médicos. Y bueno, ni tenemos 10 meses en esta situación esperando. ¿Qué es lo que más extrañas de estar con tu mamá? Uy, todo, todo. Y yo extraño. O sea, mi mamá era esa persona a la que yo saludaba por las mañanas de primera y me despedía por las noches de última voz. Yo extraño su voz. Sí. O sea, yo extraño su voz, extraño. Y cuando logro hablar con ella o le digo a mi hermana, le mando mensajes y yo le digo, porque he aprendido a cocinar muchas cosas, porque bueno, producto ¿Tu de hermana o tú? mi mamá. Ah, ok. Mi mamá ha aprendido a cocinar muchas cosas, producto de que, bueno, no tiene mucho con qué cocinar, convive con otra gente que a lo mejor comen distinto, entonces agarra recetas y tal. Y yo siempre le digo, dile a mi mamá y le mando una lista, que cuando salga me tiene que cocinar esto. Pero sí, yo extraño todo de mi mamá. Es impresionante, yo creo que tú das por sentado tantas cosas cuando las tienes. Y cuando las dejas de tener, evidentemente que ayer cuando te das cuenta, valga la, repetir otra vez la frase. Y en este caso me pasa lo mismo. O sea, una de las cosas que yo más extraño es eso, es despertarme en mi casa y pasar por el cuarto de mi mamá, bueno, sentármela en la cama y verla. O sea, Claro, es como que, o sea, tú no es que decidiste migrar a Argentina, sino o sea, que estaban todos juntos, vivían a 5 minutos de distancia y por la detención de tu mamá te tuviste que venir para acá y ya están todos divididos. es correcto. Entonces, claro, por más que uno, bueno, si continúa adelante y comienza a establecer lazos y a tener otras oportunidades y otras cosas, existe mucha añoranza porque no fue un proceso que tú decidiste. Claro. Eh, Fue todo muy traumático, pues al final fue un proceso traumático. Entonces, quizás es un poco hasta cierto punto más difícil de superar, porque no fue mi decisión. Si tú me hubieses dicho a mí hace 2 años que mi situación iba a ser esta, que yo iba a estar en Argentina, en sola, exiliada, que mi mamá iba a estar presa en el helicoide, etcétera, o sea, yo te hubiese dado el número de mi terapeuta
para que lo vieran, porque te hubiese dicho, es imposible que eso pase. ¿Y de dónde sacas la fuerza? Porque ha pasado un año y medio y estás acá, vas a los medios. ¿De dónde sacas la fuerza para seguir haciendo tu vida al mismo tiempo que sabes que tu mamá está en esa situación? Mira, yo saco la fuerza básicamente de dos lugares. El primero, por supuesto, que siempre va a ser mi familia. Em, y en segundo lugar, de mi fe. Eh, o sea, yo creo que esos dos pilares han sido fundamentales para estar yo aquí hoy. Em, y especialmente mi mamá, es decir, si mi mamá continúa resistiendo allá adentro donde está, que es la que peor está, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es decir, mientras ella esté resistiendo, o sea, nosotros no podemos hacer menos que eso, hay que continuar. Así que sí, o sea, mi fuerza viene de mi familia y de mi fe. Te escuché decir en una entrevista que tu mamá y las chicas que estaban en la celda estaban con sus cosas preparadas para ya salir del helicoide. Sí, ellas comenzaron a recoger, o sea, comenzaron a tener todo medianamente recogido a raíz de lo que ha sido el proceso de excarcelación. Y mi mamá evidentemente no escapa de eso, es decir, todas están listas. ¿Quieres que vaya a pasar pronto? Sí, sí. Si pudieras poner palabras de tu mamá en tu boca en este momento, ¿qué crees que diría ella de todo lo que ha vivido? ¿Crees que guarda rencor? ¿Crees que esperanza de salir de esto? ¿Crees que tiene sentido lo que está pasando? Yo creo que ella nos ha dicho que ella, bueno, espiritualmente también ha tenido un proceso, evidentemente estando allí. Em, yo creo que esta situación individualmente a cada quien en mi familia lo ha ayudado a crecer mucho individualmente. Em, Estoy convencida que quizás mi mamá sea la que, la que salga. Si bien va a tener un proceso, obviamente, bueno, de encontrarse nuevamente en su casa, de vivir, que, o sea, de entender y aceptar que ya no está presa, yo creo que mi mamá, de todos nosotros, es la que más ha crecido espiritualmente. Y estoy muy feliz por eso, porque quizás no tuve en esa misma situación, es capaz de hacer. eh, por más allá que hayan días donde evidentemente sé que está desesperada, que quiere salir y todo, yo creo que su fe también ha crecido mucho y yo creo que en este punto todos estamos entendiendo el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y rencor, o sea, yo creo que no le guardo a nadie, yo creo que ella tampoco. Eh, Cuando ella salga y ella le dijo a mi hermana, lo único que quiere hacer es irse a la casa de mis abuelos. Y yo creo que eso lo que habla es del mucho, o sea, del cariño que para nosotros significa la familia. O sea, mi mamá pidió dos cosas con los años del 2000. Ir a la iglesia e ir a la casa de mis abuelos. Si pasa el tiempo, a tu mamá la libera ya cuando están todos juntos, eh, al fin, porque sé que va a pasar. En unos años más adelante y mirarías a tener retrospectiva lo que han vivido este año y medio. ¿Qué, qué te agradecerías a ti, a tu mamá y a tu familia por la Gaby, Nélida y Blanel y toda tu familia de hoy? Mira, yo creo que a mi familia le agradecería el acompañamiento, el, el estar siempre, a todos, incluso a mi mamá desde donde está, o sea, yo sé que ella está pendiente de mí. Em, a mi mamá le agradecería el ejemplo, mi mamá es un ejemplo para mí increíble. Este, Dentro de muchos años a lo mejor uno se atreverá a decir muchas más cosas que ahorita no, pero mi mamá es un ejemplo increíble.
Em, y yo creo que a mí, si tengo algo que agradecerme, creo que sería la voluntad que tenía de seguir. Y yo creo que eso lo resumiría. Buenísimo. Gracias, Gaby. No vale Por tu nada. tiempo. Gracias. Gracias.